Gracias por estar aquí, que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Evangelio según Mateo en el capítulo 4, el verso 18 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Evangelio de Mateo capítulo 4, el verso 18. También quiero motivarte, hermanos, para que podamos también estar siempre leyendo la palabra de Dios. Recuerda que estamos tratando de leer un capítulo al día, y eso es importante, y por eso tenemos un cuestionario para que de esa manera podamos estar aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios. No es que lo vamos a aprender todo, pero algo vale mucho, porque eso nos va a ayudar al momento de la prueba, al momento de la duda, al momento de las dificultades, porque la palabra de Dios va a estar en nuestro corazón. Mateo capítulo 4, el verso 18, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche por tu misericordia, Señor. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, por estos pequeños, estos jóvenes, estas señoritas que están aquí, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús, y aquellas personas que nos van a seguir, Señor, a través de esta plataforma social. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos por cada hermano, hermana que está enfermo en esta noche, Señor. Que tu mano preciosa sea manifestándose, Señor, sobre cada uno de ellos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, no lo hacemos para darle gloria al hombre, no lo hacemos para quedar bien con el hombre, lo hacemos para darte alabanza a ti, oh Altísimo Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tú nos has dado vida, y tú nos has proveído los alimentos y todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Así que honramos tu nombre, Señor, y decimos gracias por todo lo que tú nos has dado, en el nombre precioso de Jesús. Tenga la bondad de sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. En esta noche quiero compartir el tema que es el siguiente. Lo he retomado del versículo 19, donde el Señor Jesucristo dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Así que el título de esta noche es pescadores de hombres. Así que ese es el título para esta noche, y quiero compartir un poco acerca de lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Y creo que todos los que estamos aquí ya hemos escuchado acerca de esta porción bíblica, de cómo el Señor Jesucristo empezó a llamar a uno por uno, de dos en dos, a cada uno de sus discípulos. Y qué precioso es que ellos, en el momento que reciben ese llamado verbal de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, paran de hacer todo lo que están haciendo. Algunos estaban trabajando, algunos estaban ocupaditos, algunos estaban haciendo otra cosa, pero desde el momento que el Señor Jesucristo los llama a cada uno de ellos, ellos al instante paran de hacer aquello y comienzan a seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjame decirte de que se mira fácil el hecho de que ellos estaban, cuando miramos el verso 21 y 22, nos damos cuenta que Juan estaba con Jacobo, estaban remendando las redes, porque pescadores, ese era el oficio, el trabajo que ellos realizaban. Y se mira fácil de cómo ellos están tratando de remendar esas redes para continuar con la faena, para continuar con el trabajo de la pesca, y están juntamente con su padre. Pero cuando reciben la palabra del Señor, cuando reciben la invitación del Señor Jesucristo, en ese momento paran de remendar aquellas redes, y ya me imagino ellos dos se comenzaron a ver el uno
uno al otro y comenzaron a ver a su papá, y tal vez el papá un poco triste, donde tal vez estaba pensando, me van a dejar solo, ahora me toca sacar adelante este trabajo a mí solito. Pero los muchachos dicen sencillamente, comienzan a seguir al Señor Jesucristo. A lo mejor conversaron ellos tres en ese momento y comenzaron a decirle, papá Zebedeo, déjame decirte que el Señor nos ha llamado a mi hermano y a mí, y ahora debemos de seguirle, porque hay algo en ese hombre especial. No sé lo que sea, pero cuando ese hombre me habló, cuando ese hombre nos llamó, algo ocurrió en esas palabras, y usted sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces a esos muchachos ahora están impactados por la palabra del Señor Jesucristo, y hablando con su padre allí, posiblemente le dijeron, papá, lo siento mucho, te vas a quedar solito, búscate a alguien más que te eche la mano, pero nosotros tenemos que convertirnos en pescadores de hombres, porque este era el llamamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y déjame decirte, hermano, mi hermana, que hoy en día todavía el Señor continúa llamando a hombres y mujeres, pero no nos está llamando para realizar cualquier cosa, sino nos está llamando, más bien dicho, para que nos convirtamos en pescadores de hombres, para que podamos llevar esta palabra y podamos compartirla con aquellos que no la han escuchado. Tal vez nos encontraremos en el camino personas que sí ya la han escuchado, pero por algún motivo se han alejado. Pero aún así, con todo eso, mi hermano, el Señor nos continúa llamando para que nosotros nos convirtamos en pescadores de hombres, y en el cual cada uno de nosotros debemos de tomar una decisión. Cada uno de nosotros tenemos que decidirnos en esta noche. Cada uno de nosotros tenemos que decidir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a convertir en pescador de hombre, o me voy a quedar como estoy? ¿O le voy a dar más énfasis, más prioridad a lo que yo estoy haciendo, a lo que soy acostumbrado a hacer? ¿O voy a escuchar la voz del Señor? ¿Voy a escuchar ese llamamiento, esa invitación de mi Señor cuando Él está diciendo, ven a mí y sígueme? Y voy a convertirme en un pescador de hombre. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Como iglesia en esta noche, ¿qué vamos a hacer? Porque el Señor está haciendo una invitación. Se la hizo a Pedro primeramente, se la hizo a su hermano Andrés, se la hizo a Jacobo, se la hizo a Juan, y se la hizo a muchos hombres. Sabemos que aquellos se convirtieron, a Judas también se le hizo ese llamamiento y se convirtieron en aquellos discípulos allegados que conformaron los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Pero también en su trayectoria en esta tierra, el Señor llamó a muchísimas personas para que se convirtieran en pescadores de hombres. Y de la misma manera te está llamando a ti en esta noche, me está llamando a mí, nos está llamando a cada uno de nosotros. A aquellos que nos están viendo por las redes sociales, también les está llamando, vengan a mí, que yo los quiero convertir en pescadores de hombres. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, allí mismo en el capítulo 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Evangelio según Mateo, en el capítulo 10, el verso 37. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 10, el verso 37. Mire lo que dice el Señor y Salvador Jesucristo. Mateo, capítulo 10, el verso 37. Dice el Señor, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es decir, amados hermanos, el Señor Jesucristo dice, yo te he hecho una invitación, te he hecho un llamado para que te conviertas en un pescador de hombre. Y necesitas entender que hay cosas que tenemos que hacerlas a un lado, otras las vamos a tener que posponer, otras sencillamente vamos a tener que deshacerlas de ella. Posiblemente incluso familiares, no es que no les vayamos a hablar, pero vamos a tener que mantener un poquito de distancia para que podamos compenetrarnos
enfocados en el llamado que el Señor Jesucristo nos está haciendo. Él dice: ven a mí y yo te quiero hacer o convertir en un pescador de hombre. Y déjame decirte, amado hermano, que es importante que nosotros entendamos en esta noche cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no entendemos el llamado del Señor Jesucristo, entonces nos vamos a complicar la vida. Vamos a sentir que el cristianismo es complicado. Vamos a sentir que el evangelio es difícil. Vamos a sentir que el evangelio tiene tantos peros, tantas trabas, tantas objeciones. Por lo mismo, porque a veces no podemos entender la voz del llamamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando nosotros entendemos realmente ese llamado que el Señor está dando a cada uno de nosotros, créemelo, amado hermano, mi hermana, que nos vamos a gozar en todo lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en todo lo que representa su iglesia, en todo lo que hacemos, porque vamos a entender que todo es para exaltar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es un pescador? Bueno, un pescador es una persona que vive de la captura de peces o se dedica a pescarlos. Ese es un pescador. Pero cuando el Señor Jesucristo está hablando con estos hombres, sabemos que todos ellos se dedicaban a la pesca. Ese era el mayor oficio o el trabajo más grande que predominaba en esas partes de lo que es el planeta Tierra. Como decía aquí Cluson y todos los alrededores, que predomina la agricultura. Sabemos que en West Palm no predomina la agricultura como lo es en esta zona. De la misma manera, en ese lugar lo que predominaba era la pesca. Entonces el Señor comenzó a llamar a pescadores, porque de alguna manera el Señor sabía que ellos estaban familiarizados y hay algunas cualidades o características que había en ellos y que ya la vamos a estar estudiando o reflexionando un poco. Pero de esa manera el Señor sabía que quería convertirlos ya no más en un trabajo común y corriente que todo el mundo conocía, sino más bien en pescadores de hombres, porque hay tantas almas que están sedientas, hay tantas almas que están necesitando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nosotros un día estábamos sedientos de la presencia de nuestro Dios y el Señor mandó a alguien y por eso nosotros estamos en esta noche oyendo su palabra. Ahora, cuando hablamos de los pescadores, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el mar de Galilea, y tengo unos apuntes aquí que quiero compartirles en esta noche. El mar de Galilea, pues, a pesar que se dice mar de Galilea, no era un mar como tal, sino más bien era un lago de agua dulce que mide o medía aproximadamente unos 21,000 kilómetros. Si lo convertimos a millas, estamos hablando de unas 13 millas de largo por unos 12 kilómetros u 8 millas de lo que es de ancho. Es decir, no era tan grande, pero era un lago. Pero comúnmente se le conoce como el mar de Galilea. Era allí donde la mayoría de estos hombres habían crecido, en donde habían perfeccionado el arte de la pesca. Pero déjame decirte, amado hermano, que desde la antigüedad los pescadores habían explotado en abundancia lo que es la pesca como tal, porque eso es lo que más predominaba en ese lugar. Y de este lago procedía la mayor parte de pescado que se vendía tanto en Jerusalén como en todas las ciudades que estaban alrededor. Déjame decirte que el apóstol Pedro era originario de una ciudad que queda cerca o a las orillas del mar de Galileo llamado Bethsaida, y es allí donde posiblemente significa o hay un nombre que es retomado de este lugar que se conoce como la casa del pescador. Es decir, amados hermanos, toda esta gente estaba empapada, involucrada, envuelta en lo que es el trabajo de la pesca. Pero déjame decirte, amado hermano, que nosotros tal vez no tenemos ninguna experiencia con lo que es la pesca, hablando literalmente, pero nosotros sí tenemos experiencia con la presencia de nuestro Dios, con la caricia de nuestro Dios, con el llamado de nuestro Dios, y que Dios nos está perfeccionando cada día a cada uno de nosotros.
Déjame decirte que el apóstol Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídale al Señor, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Es decir, nosotros posiblemente no tenemos experiencia en tantas cosas, mucho menos en lo que es de convertirnos en pescador de hombre, pero tenemos a alguien que va adelante de nosotros, alguien que nos va guiando. Oh, mi hermano, mi hermana, no estamos solos. El Señor Jesucristo está con nosotros y Él nos está guiando, nos está fortaleciendo, nos está ayudando y empujando para que nosotros podamos llevar esta palabra a más y más personas. Yo sé que a veces cuando somos nuevos en el Evangelio nos da un poco de pena hablar la palabra de Dios. Es muy común, a mí me pasó, a mí me daba pena andar la Biblia. Me daba mucha pena, por eso puedo entender por qué ahora hay personas que prefieren andar un telefonito y no esta Biblia en papel en su mano. Yo los comprendo y no los juzgo. A mí me pasó. Me daba pena, me daba vergüenza andar la palabra de Dios. Y déjame decirte que hay tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente. Pero aún con todo y eso, nuestro Señor todavía está diciendo, yo quiero que tú seas un pescador de hombres. Yo quiero que tú seas la persona, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, que pueda llevar esta palabra a más y más personas que tanto lo necesitan. Déjame decirte, amado hermano, que cuando el Señor está diciendo, quiero convertirte en un pescador de hombres, el Señor está diciendo que Él nos va a dar las herramientas, Él nos va a dar la capacitación para que nosotros podamos ir y llevar esta palabra. Si hay necesidad de orar por un enfermo, allí está el Señor, mi hermano, para sanar, para fortalecer, para limpiar. Si hay alguien que está poseído por malos espíritus, allí está el Señor para darnos la fuerza y reprender lo que haya que ser reprendido. Cualquier cosa, mi amado hermano, que nosotros necesitemos, nuestro Dios se encargará de proveer lo que necesitamos. Él dijo solamente, abre tu boca, que yo la quiero llenar, yo la voy a llenar. Y nosotros lo único que necesitamos es ir y llevar la palabra. Cuando nosotros llevamos esta palabra, entonces nos estamos convirtiendo en pescadores de hombres, porque nosotros estamos llevándola y compartiéndola con más y más personas. Ahora podemos entender que la pesca era algo común en la época de los discípulos del Señor Jesucristo. Era su fuente o su oficio básico, que de allí provenía cada uno de sus ingresos. Pero cuando empezamos a profundizar un poco la vida de cada uno de los discípulos, nos damos cuenta que definitivamente ellos fueron capaces de parar todo tipo de profesión a la cual ellos se habían dedicado con tal de seguir y servir al Señor Jesucristo. Fueron capaces de abandonarlo todo. Y cuando digo abandonarlo todo, mis hermanos, lo abandonaron todo. Y quizás, y voy a decir esto por si alguien tal vez me está malinterpretando en esta noche, que alguien pudiera decir, no, ¿o qué está diciendo, hermano René? Que debemos de dejar los trabajos y dedicarnos al Evangelio. No estoy diciendo eso, estoy diciendo de que debemos de tratar de mantener un balance, amados hermanos, y permitir que nuestro Dios se glorifique en cada una de nuestras vidas, porque nosotros podemos hacer tantas cosas, podemos llevar ese Evangelio a más y más personas. El punto es que a veces no le queremos dar prioridad o no queremos dedicar un tiempo para esto, y es importante que nosotros podamos compartir este evangelio de amor. La Escritura dice, de gracia recibiste, de gracia tenemos que dar. Nosotros tenemos que compartir con otro. En ningún momento yo estoy hablando en esta noche diciendo que tenemos que abandonar nuestra fuente de trabajo o nuestras provisiones. No, mi amado hermano, estoy hablando que podemos hacer ambas cosas o lo que sea necesario para continuar llevando esta palabra a más y más personas que tanto lo necesitan. Déjame decirte, hermano, constantemente yo paso por muchos lugares que ando manejando y me doy cuenta de tantas almas que están durmiendo en las calles, unos debajo de los puentes, otros andan deambulando, etcétera, etcétera. Hay almas que realmente están necesitando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora quizás los discípulos en aquel entonces se hicieron esta pregunta, que tal vez te la voy a hacer a ti.
Tal vez ellos dijeron, ¿y por qué me escogió a mí el Señor? Tal vez Pedro pudo decir, bueno, ¿y el Señor por qué me escogió a mí? Si yo no sé leer, Pedro era una persona que posiblemente no tenía preparación, no había ido tal vez a una escuela superior o lo que existía en esa época. Era una persona del vulgo. La palabra de Dios cuando dice del vulgo era una persona común y cualquiera del barrio donde no había educación en ellos. Tal vez Jacobo pudo decir, ¿por qué a mí? O Juan, ¿por qué a mí? O el mismo Judas, el Iscariote, ¿por qué me escogió a mí? Y tal vez tú te haces la misma pregunta en esta noche y podrás decir, bueno, pero ¿por qué me escogió el Señor a mí? ¿Por qué me llamó a mí? ¿Qué vio en mí? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Qué ha visto el Señor Jesucristo en ti? ¿Se ha preguntado usted, mi hermano? ¿Qué ha visto el Señor Jesucristo en mí? Déjame decirte que no ha visto si se trata de alguna cuestión física. No tengo nada que el Señor haya visto por esa área. Si hablamos de capacidad o habilidad, tampoco tenemos esa habilidad. Entonces, ¿qué vio realmente el Señor en cada uno de nosotros? Déjame decirte que cuando el Señor nos mira a cada uno de nosotros y decide hacernos esta invitación de escogernos y llamarnos para que podamos convertirnos en pescadores de hombres, lo que el Señor Jesucristo está viendo es los cientos y miles de personas que van a ser alcanzados a través de nuestra vida, a través de nuestros testimonios, a través de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. No se trata de nuestra apariencia física, no se trata de si tenemos dinero o no lo tenemos. Se trata que el Señor quiere alcanzar a más y más almas. ¿Usted cree que cuando el Señor Jesucristo decidió entregar su vida en la cruz del Calvario, si Él hubiera pensado en sí mismo, jamás hubiera entregado su vida en la cruz? Él no estaba pensando en sí mismo. Cuando miramos al Señor Jesucristo, la palabra de Dios cuando lo describe, dice que no había parecer ni hermosura en Él. Era un hombre común, su apariencia era como la de cualquier hombre. Pero el Señor no estaba pensando en sí mismo. Y lo mismo es cuando fue torturado, cuando fue bofeteado, cuando hicieron tantas cosas con Él. Él no estaba pensando en sí mismo. Si Él hubiera estado pensando en sí mismo, jamás hubiera llegado a ese madero para morir y entregar su vida para darnos salvación a cada uno de nosotros. De la misma manera, amado hermano, nosotros nunca debemos de llegar a pensar que es por nosotros, por lo que nosotros somos. No, mi hermano, es lo que Dios quiere llegar a hacer a través de nosotros, porque hay cientos y miles de personas que necesitan ser alcanzados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, detengámonos un momento y miremos acerca de las cualidades de un buen pescador. Número uno, un buen pescador debe estar capacitado. Un buen pescador debe tener su equipo de trabajo antes de salir a pescar, así como conocer todo lo relacionado a la pesca. Eso es un buen pescador. Estoy hablando de lo natural, del que va al mar, al río, allí al canal y todo eso a pescar. Debe estar preparado, debe estar capacitado. Nosotros como pueblo de Dios debemos de estar capacitados con la palabra de nuestro Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. 2 de Timoteo, estamos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, el verso 16. Nosotros como pescadores de hombre, de alguna manera tenemos que capacitarnos. Si no estamos capacitados, necesitamos comenzar a capacitarnos. ¿Dónde? En la palabra de nuestro Dios, por supuesto. 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. La palabra de Dios dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. Como pueblo de Dios necesitamos comenzar a prepararnos. Si no nos estamos preparando, necesitamos prepararnos y permitir que sea Dios a través de su palabra que nos empiece a moldear para que nosotros podamos realmente comenzar a tener las herramientas para poder ir y llevar este evangelio a más y más personas. Déjame decirte, amado hermano, que solamente la palabra de Dios es la que nos va a dar la fortaleza, la sabiduría, la capacidad y cada una de las cosas que nosotros necesitamos. El buen pescador, amado hermano, debe tener paciencia. ¿Cuándo ha visto usted un buen pescador que no tenga paciencia? Si no tiene paciencia para ir a pescar, mejor no vaya a pescar. Porque a veces llegan rápido los peces, a veces no llegan rápido. Pero déjame decirte que si no tienes paciencia, alguien quiere a pescar allí al río, al mar o a donde crea conveniente. Si no tiene paciencia, no vaya, porque definitivamente hay días en los cuales no llegan fácilmente los peces. De la misma manera, mis hermanos, nosotros como iglesia debemos de pedirle a Dios que nos dé paciencia para continuar hablándole, para continuar orando, para continuar visitando, para continuar clamando por aquellos que necesitan venir a los pies del Señor Jesucristo. Yo sé que a veces aquellos por los que estamos orando ni siquiera dan muestra que quieren caminar en el evangelio, mi hermano. Es más, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando más oro por una persona es cuando más la persona quiere continuar caminando por sus propios caminos y no da muestra que quiere buscar al Señor Jesucristo. Pero aún con todo y eso debemos de pedirle a nuestro Señor que nos ayude a tener paciencia para poder seguir clamando, para continuar orando, para seguir visitándole, para seguir mandándole un mensajito de texto, para seguir echándole una llamadita a modo que esa persona pueda entender que es Dios quien le está llamando y un día de esto el Señor le toque y pueda convertirse de verdad a los pies del Señor Jesucristo. Déjame decirte, hermanos, que la paciencia es importante para nosotros como pueblo de Dios. Porque si nosotros no tenemos paciencia, entonces, amado hermano, nos vamos a desesperar y ya no vamos a continuar orando por aquellos que necesitan. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche, mi hermano? Debemos tener paciencia, porque entre más les hablas, entre más los invitas, la gente no quiere venir. Entre más le dices, tú te invito a la iglesia, te invito al culto, y la gente, sí, ahí voy a llegar, y no llega. Entonces debemos entender que así como nosotros tenemos que llenarnos de paciencia y orar por estas almas, también muchos años atrás el Señor tenía a otros hermanos que estaban orando por cada uno de nosotros. Y nosotros posiblemente éramos aquellos que no queríamos venir a la casa de Dios, que no queríamos buscar la presencia de Dios, pero había alguien que continuaba insistiendo, que continuaba persistiendo, buscando la presencia de Dios, diciendo: Señor, te pido por René, te pido por Rodolfo, te pido por José, te pido por cada uno de ellos, Señor, tócalos, conviértalos, mi Dios, y míranos, aquí estamos, alabando y exaltando el nombre del Señor. Hermanos, tenemos que tener paciencia, porque ahora somos pescadores de hombres. Amén, aleluya. Si yo soy un pescador de hombres, tengo que tener paciencia. Yo lo he contado en varias ocasiones, pero cuando en mi adolescencia, después de salir del culto, íbamos y predicábamos al parque, y en varias ocasiones tuvimos muchos incidentes. Uno de ellos fue que un hombre me tiró una escupida en mi cara. Se venía acercando hacia mí y dije yo, quizás quiere que le hable de la palabra de Dios, y cuando ya lo teníamos a esta distancia, le hace hasta con impulso y me la tiró en mi cara en ese momento. Y me decía: a ver, dime qué me vas a hacer. Y yo agarré mi pañuelito y empecé a limpiarme. Empecé a decirle: el Señor te bendiga.
El Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Hermanos, estamos viendo de que hay cosas que van a pasar, pero aún así, esas cosas no nos deben desbalancear. Esas cosas no nos deben sacar de nuestra casilla. Esas cosas no deben causar coraje en nosotros, sino más bien entender que es una persona que está ciega, que no conoce al Señor Jesucristo y que posiblemente lo está haciendo por ignorancia. Pero si nosotros clamamos, Dios escuchará nuestra oración, y un día de esto esa persona va a venir a los pies del Señor Jesucristo. Déjame decirte, hermano, que aquellas personas que más han sido malas y perversas allá afuera, o aún atacando a la misma iglesia del Señor Jesucristo, son los mejores hombres y mujeres cuando vienen a los pies del Señor Jesucristo, porque son hombres y mujeres que el Señor trata grandemente con ellos y son personas muy agradecidos al Señor. Ahora tenemos que tener paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia, hermanos? ¿Cuántos realmente tienen paciencia? Levanta tu mano si tienes paciencia. Gracias por tu honestidad. Es difícil tener paciencia, mis hermanos. Cuesta mucho tener paciencia. Ya no se diga si con los chamacos que son nuestra sangre y salieron de nosotros, nos cuesta tener paciencia, mucho menos con un extraño, con un desconocido. Pero aún con todo eso, mi hermano, somos pescadores de hombres. El Señor Jesucristo nos ha llamado para que podamos llevarle esa palabra a más y más personas. Imagínate que cuando el Señor llamó a sus 12 discípulos, sabemos que cada uno de ellos tenía una forma de ver la vida, tenían sus caracteres. Algunos eran enojados, otros eran más tristes, otros eran alegres, otros eran con diferentes caracteres. Pero ahora no solamente tenían que tratar con el Señor Jesucristo y tratar con el grupo en sí, sino que ahora tenían que tratar con cientos y miles de personas que andaban detrás del Señor Jesucristo. Y tenerle paciencia a todos. Y empezar a tratar con cada uno de ellos, hombres, mujeres, niños, y cada uno de ellos. Y ahora tenían que tener paciencia. Déjame decirte que era un trabajo tremendo el que estaban haciendo ellos. Y de la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que llenarnos de paciencia. Y si nos falta la paciencia, hay alguien que tiene paciencia. Se llama Jesucristo, el único y sabio Dios. Él tiene paciencia y la ha tenido con cada uno de nosotros. Como pescadores de hombres, mi hermano, debemos de tener o ser perseverantes. Debemos de perseverar siempre, mi hermano. Debemos de aprender lo más que podamos a no descorazonarnos o no desmayarnos nunca, sino entender que todo lo que está pasando está ocurriendo con un propósito en nuestra vida, pero que si nosotros perseveramos, un día de esto vamos a ver la mano de Dios, un día de esto vamos a ver la respuesta de Dios. Si perseveramos y no desmayamos, mi hermano, Dios se glorificará un día de esto más de lo que ya lo está haciendo en nuestra vida. Hermano, déjame decirte que a veces nos esforzamos y perseveramos tanto en muchas cosas que a veces no sacamos tanto provecho de eso. Y perseveramos. Ahora, como obreros del Señor, como pescadores de hombres, nosotros tenemos que perseverar. Aquella persona que le hablaste y que tal vez te hizo mala cara o no te escuchó o hizo como que te había escuchado, pero sencillamente no estaba prestando atención. Debemos continuar perseverando, llevándole la palabra, invitándole y hacerle saber que Jesucristo le ama, haciéndole saber que hay alguien que murió en la cruz del Calvario, que pagó un precio elevado para que Él pueda tener vida en ese tiempo. Hermanos, no debemos de rendirnos nunca. Nunca debemos de rendirnos, debemos de seguir adelante, aunque miremos que las cosas están marchando mal. Debemos de perseverar en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, ese y solo ese será salvo. Es necesario perseverar hasta el fin. Es necesario perseverar para que más y más personas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo.
Déjame decirte, mi hermano, que por lo general los grupos o las personas cuando están adictas a algún tipo de droga o algo de ese mundo, por lo general las personas que se rodean o con los que se rodean, amigos entre comillas, cuando se dan cuenta que hay alguna persona que ya no quiere continuar con el vicio, con la droga o con cualquier cosa, ¿sabe lo que hacen los disque amigos? Se le acercan y le dicen, no, toma, échate una, no pasa nada. O la droga, mira, prueba un poquito, solo un jaloncito nada más, no pasa nada. Entonces, eso es lo que hace el enemigo a través de las personas. Y tal vez dicen, no, yo no quiero tomar, yo quiero alejarme de ese mundo, yo no quiero estar envuelto y todo eso. Pero ahí está el enemigo tratando de ver cómo lo convence, cómo lo contagia, cómo hace esto, cómo lo hace el otro, a modo que esa persona pueda tan solo probar. Si prueba un poquito, con eso bastará como para que posiblemente continúe o vuelva a recaer en lo que está tratando de dejar. Estoy tratando de decir y mencionar esto, mi hermano, porque si el enemigo es capaz de hacer cualquier cosa para que estas personas no salgan de ese agujero donde se encuentran, cuanto más nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, que somos pescadores de hombres, nosotros debemos de utilizar y usar cualquier recurso necesario para que las almas se puedan quedar buscando y adorando al Señor Jesucristo, para que si sea que han fallado, sea que se han caído, puedan levantarse en el nombre del Señor Jesucristo, pero que no regresen allá atrás, sino que se queden aquí adentro, mi hermano, porque hay tanto que hacer en la obra de Dios. Podemos ver, estaba viendo un documental de un grupo delictivo que toma a las muchachas y las secuestran para prostituirlas. Las secuestran en diferentes países pobres, y las llevan a las grandes ciudades en Europa y otros aquí en Estados Unidos, y a través de las drogas tratan de drogarlas y luego las prostituyen, y ellos hacen lo que sea para que esas muchachas estén allí esclavizadas en esa parte perversa de lo que es la vida aquí en el planeta Tierra. Déjame decirte, hermano, que nosotros debemos de ser capaces de utilizar cualquier recurso, cualquier cosa, para que el Señor continúe esforzando a cada uno de nosotros para que podamos continuar perseverando, mi hermano. Tal vez tú no tienes alguna prueba, pero tu hermano que está a tu lado sí está teniendo pruebas difíciles. Tal vez tú no sientes que algo está ocurriendo en tu vida, pero hay alguien en tu iglesia que está pasando una situación difícil, y cada una de estas cosas nos deben de motivar para que nosotros podamos orar y buscar la presencia de Dios, para que el Señor continúe haciendo la obra, para que el Señor continúe obrando en cada uno de nosotros. Jamás debemos de llegar a pensar que si nosotros estamos bien, todos deben estar bien. Eso es un error, hermanos. El hecho que yo esté bien no significa que todos están bien, porque a lo mejor yo me siento bien, pero tal vez mi hermano, mi hermana está pasando por una prueba, está pasando por una enfermedad, está pasando por un momento de desánimo, está pasando por una situación difícil, un problema en la familia, un problema en el trabajo, etcétera, etcétera. Y eso debe conmovernos a cada uno de nosotros para buscar la presencia de Dios y decir: Señor, te pido por mi hermano, te pido por mi hermana, te pido por los niños, te pido por los jóvenes, te pido por cada uno, Señor. Guárdalo, protégelo, levántalo. Si hay alguien que está luchando con algún tipo de droga o cosas de ese mundo, Señor, dale la fuerza de voluntad para que pueda ser capaz de resistir y no volver a esa vida de pecado, Señor. Hermanos, nosotros somos verdaderamente el pueblo que el Señor ha escogido para convertirnos en pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Déjame decirte que un buen pescador tiene coraje, hermanos. Un buen pescador debe tener coraje. Debe estar dispuesto a correr los riesgos y a enfrentar cualquier cosa, mi hermano, para poder ver almas venir a los pies de Jesucristo.
Un pescador es capaz de meterse a ese mar profundo sabiendo que ahí adentro muchas veces se puede encontrar con tormentas. Las tormentas dentro del mar, mi hermano, yo solamente las he visto en películas o en series y todo en documentales, y eso es terrible, mi hermano. Pues cuando se ven las grandes embarcaciones que se mueven para todos lados y está esa tormenta fuerte, pues déjame decirte que en aquella época, en la época del Señor Jesucristo, no existían las grandes embarcaciones que hay hoy en día, pero aún así ellos estaban dispuestos a someterse o a enfrentarse allá adentro a la furia del mar, a cualquier cosa con tal de conseguir lo que estaban dispuestos a conseguir, como lo era el pan diario a través de la pesca. Oh, déjame decirte, mi hermano, que de la misma manera nosotros como iglesia debemos de tener el coraje, estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ver almas venir a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para que un alma venga a los pies del Señor Jesucristo? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer, hermano? ¿Estaría dispuesto a decir, bueno, voy a orar 10 minutitos más para buscar la presencia de Dios? Voy a leer un capítulo más de la palabra de Dios para tratar de aprender un poquito más, para cuando me encuentre con mi amigo, cuando me encuentre con mi vecino, cuando me encuentre con aquel familiar que casi no me llevo, para poderle llevar un versículo de la palabra de Dios. ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer en esta noche, mi hermano, para entender que hay almas que realmente están necesitando de la presencia de nuestro Dios? Oh, déjame decirte, hermano, que nosotros debemos ser capaces de hacer lo que sea necesario. Estoy hablando espiritualmente, incluso dedicar un poco más de nuestro tiempo a la presencia de nuestro Dios, para que sea el Señor el que haga la obra que Él desea hacer. Déjame decirte que cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que durante los 15 años del apóstol Pablo, durante ese tiempo que él estuvo ministrando, según los historiadores, calculan que en los 15 años que el apóstol Pablo estuvo ministrando, más o menos unos 3 millones de personas vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Solamente por un hombre llamado Pablo. Por un hombre que estuvo dispuesto a hacer lo que sea, que estuvo dispuesto a dedicarse un poco más a la obra de Dios, que estuvo dispuesto a dejar o hacer a un lado ciertas cosas y decir, este tiempo no es que no sea importante en mi vida, pero voy a tratar de hacerlo un poquito para acá, para poder dedicar un poco más a la obra de Dios, para poder enfocarme más en lo que el Señor Jesucristo tiene para mi vida. Oh, mi hermano, si usted como yo hemos entendido y entendemos en esta noche que somos pecadores de hombre, déjame decirte que debemos de estar dispuestos a ir un poquito más con tal de ver almas que vengan a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la victoria del creyente, mi hermano? ¿Cuál es la victoria de nosotros, del creyente, el pueblo de Dios? Y es que debemos entender que todas nuestras batallas, todas nuestras luchas, las peleamos en nuestra oración personal. Póngase en pie en esta noche. Todas las batallas nosotros las peleamos en oración. ¿Quiere usted, cuando anda en la calle, cuando anda en su trabajo, cuando usted está en su cotidiano vivir, usted no quiere que la tentación sea tan fuerte que usted sienta como que, wow, que ya casi cede a esa tentación? ¿Sabe cuál es el secreto? Que todas esas batallas, todas esas cosas las peleamos en la intimidad con nuestro Dios, allí en la oración. No es que peleamos con el Señor, es que exponemos todas esas cosas delante de la presencia de Dios, y allí es donde Él nos da la fuerza para poder soportarlo. Ahí es donde el Señor nos da la sabiduría, ahí es donde el Señor nos da la paciencia, ahí es donde el Señor nos esfuerza a cada uno de nosotros para cuando ya venimos al mundo en el cual nosotros vivimos, ahora sí podemos enfrentar cada una de esas cosas. Hermanos, somos el pueblo de Dios, somos pescadores de hombres.
El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para que podamos ir y compartir esta palabra. Hermano, no te canses de invitar a aquel compañero de trabajo que le has hablado tal vez una vez, 2 veces. Continúa, mi hermano, continúa, mi hermana. Dile: el Señor Jesucristo te ama, te invito a la iglesia, léele una porción bíblica, y si no anda la Biblia en tu mano, apréndete un versículo de la palabra de Dios y compártelo con él. No tienes que compartir toda la Biblia, pero al menos un versículo, compártelo con él y dile: mire, el Señor me dio este versículo y es para ti, el Señor te ama. Vamos, hermanos, necesitamos entender que hay mucho más que hacer, más que nuestra vida misma. Gracias sean dadas al Señor Jesucristo, porque nosotros ya estamos aquí adentro. Gloria a Dios por eso. Pero también debemos entender que hay más almas que necesitan venir a los pies del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Ya con esto estamos terminando. Libro del profeta Isaías en el capítulo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios porque usted está aquí, mi hermano. Gloria a Dios porque nosotros ya estamos aquí. A Dios sea toda la gloria. Pero no debemos conformarnos solamente con eso. Debemos de mirar más allá. Debemos entender que el Señor nos ha llamado para alcanzar más y más almas para la gloria de su nombre. Isaías capítulo 6, el verso 8. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta historia comienza desde el verso 1 del capítulo 6, pero en el verso 8 dice el profeta Isaías que él estaba teniendo una conversación con el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Isaías capítulo 6, el verso 8. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice el profeta Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces el profeta Isaías, entonces respondí yo, dice el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Esta conversación comienza desde el verso 1 y vamos a leerla para que la entendamos un poquito más. Isaías capítulo 6 del verso 1 para que lo podamos entender y visualizar un poquito más. Dice el verso 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron, es decir, temblaron, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Está hablando el profeta Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines. Serafines es una clase de ángel, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Verso 7: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y ahora el verso 8: después oí la voz del Señor. Ahora es el Señor que le estaba dando una grande manifestación al profeta Isaías, como le estaba diciendo: Isaías, mírame en toda mi gloria, en toda mi majestad. Pero ahora el Señor está haciendo una pregunta y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, como obreros de nuestro Dios, como pescadores de hombres, nosotros somos los que el Señor ha llamado para que nosotros podamos decir:
heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Por qué? Porque los campos están listos, mi hermanos. Los campos están listos para la siega. Tal vez usted dirá, no, pero es que yo le he hablado y le hablo y le hablo y le hablo, pero no entiende. Parece que esa persona no entiende. Le he orado por él, hasta he ayunado por él, pero parece que no entiende. Pero aún con todo y eso, mi hermano, yo te animo en esta noche para que podamos continuar orando y buscando la presencia de Dios hasta no ver la respuesta de nuestro Dios. Tal vez ha dicho, es que yo le hablo y no cambia y sigue lo mismo y no quiere cambiar. Hermano, créemelo, necesitamos entender que somos pescadores de hombre, y como pescadores de hombre, un buen pescador sabe que no todas las veces que vaya a pescar va a traer una gran cantidad de peces. A veces habrá días buenos, pero a veces habrá días malos. De la misma manera, como iglesia debemos entender que van a haber días en que esta iglesia va a estar llena de almas que ni vamos a caber, no vamos a hallar donde sentarlos, pero también posiblemente habrá días en los cuales habrá menos personas, pero eso no nos debe desmotivar. Al contrario, nosotros debemos de seguir perseverando, debemos de seguir animándonos unos a otros, y debemos de seguir creyendo que aquel que nos ha llamado a nosotros también ha llamado a otros y continúa llamándolos a través de nosotros. ¿Te has desanimado? ¿Te has sentido débil? Déjame decirte, mi hermano, que debemos seguir adelante. Yo quiero que tú cierres tus ojos en esta noche y voy a abrir ese altar. Si tú quieres venir y orar aquí en el altar y te has sentido débil, te has sentido triste, has sentido como que estás luchando contra la corriente, ven a este altar y platica con el Señor, conversa con el Señor. Dile al Señor lo que te ha estado agobiando, lo que te ha estado afectando, lo que te ha estado allí mortificando tu vida y tal vez no te ha dejado dormir en las noches. Ven esa noche al Señor, habla con el Señor. Ese altar está abierto. Si no quieres pasar acá, allí donde tú estás, cierra tus ojos, porque vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Porque déjame decirte, mi hermano, que hay un llamado. El Señor te ha llamado, el Señor te ha escogido, el Señor te ha escogido a ti y a cada uno de los que estamos acá. Y el Señor quiere llamar a muchas más personas. El Señor te está llamando y te continúa llamando, así como dijo Pedro. Allá estaba Pedro, trabajando, ocupado en la pesca. Ven y sígueme. Así como encontró a Jacobo y Juan, que estaban con su padre Zebedeo. Y les dijo, síganme, porque yo lo voy a hacer pescadores de hombre. No es necesario que hagan a un lado algunas cosas. Es necesario que se separen un poco aún de su propia familia con tal de seguir ese propósito. Oh, mi hermano, por eso dije en el momento al principio, que si no entendemos el llamado, este propósito, el propósito de este llamado, difícilmente vamos a poderlo comprender. Señor Jesús, yo quiero en esta noche que ores y que le digas al Señor que te ayude. Que si no estás viendo o visualizando lo que el Señor está viendo, que te ayude. Dile, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, abre mis oídos, oh Dios, porque yo quiero ver, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero entender cuál es el llamado, cuál es tu propósito, hacia dónde nos quieres llevar, oh Dios. Venimos orando por tu pueblo en esta noche, mi Dios, orando por cada uno de ellos, Señor, por los que están enfermos, por los que se sienten afectados, debilitados, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, por los que han sentido que, ¿para qué seguir caminando? ¿Para qué seguir caminando si no cambio? Soy la misma persona, he tratado de dejarlo tantas veces. Este vicio, he tratado de cambiar mi carácter, mi forma de pensar, he tratado de ser lo mismo.
He tratado de ser diferente, pero soy lo mismo. Oh, mi hermano, mi hermana, no te canses. No te canses, continúa perseverando, continúa buscando la presencia del Señor, continúa, que el Señor está haciendo una obra tremenda. Tal vez no la puedes visualizar, tal vez no la puedes entender, pero muchas veces es porque no has entendido que el Señor te ha llamado para ser un pescador, una pescadora de hombres. Porque ese llamado es tanto para hombres como para mujeres, para señoritas, para jóvenes, para niños, para todos es este llamado. Porque hay almas sedientas, hay almas que están muriendo. Déjame decirte que cada segundo que transcurre en el reloj, hay un alma que está muriendo, hay un alma que está muriendo, una persona que está muriendo cada segundo, y esa persona, según las estadísticas, según las encuestas, son almas que no han conocido al Señor Jesucristo, son almas que no han conocido al Señor Jesucristo. En esta noche yo quiero que ores. Yo sé que hemos orado muchas veces por otras personas, pero yo quiero que ores en esta noche por tu vida. Ora esta noche por tu vida. Clama por tu vida. Dile al Señor: no entiendo este llamado. Vamos, sé sincero, sincérate con el Señor. Dile: Señor, yo no entiendo ese llamado. ¿Qué significa eso de ser pecador de hombre? ¿Qué significa? ¿Será que debo abandonarlo todo para dedicarme a tu obra? ¿Qué significa eso, Señor? Oh, hermano, habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor en esta noche. Dile al Señor. Dile al Señor que te revele más de su palabra. Que te revele más de su palabra. Que quieres entender, que quieres comprender. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? No hay nada más hermoso, hermanos, que entender el llamado. Entender la voz de Dios. Entender que soy un pescador de hombres, que no estoy solamente por vivir, no estoy solamente por pasar, estoy acá con un grande propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi hermano, a través de ti, mi hermana, el Señor quiere alcanzar no solamente tu vida, tu casa, tu familia, sino cientos, miles de personas que están allí perdidas. Como pescadores de hombres, debemos de estar dispuestos a orar, a ayunar por aquellos que están perdidos, por aquellos parientes nuestros que están perdidos. No ceses, no pares de hablarles, no pares de hablarle. Continúa hablándoles. Tal vez no miras una respuesta o algo positivo ahora, pero continúa clamando, continúa buscando, continúa desvelándote orando, buscando la presencia de Dios. Clama por tus hijos, clama por tu familia. Clama por tus hijos. Clama por cada uno de aquellos que tú sabes que necesitan del Señor. Todos necesitamos del Señor. Pero en esta noche dile al Señor: ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a entender este llamado. Ayúdame a entender ese llamado. Ayúdame a entender el llamado. Ayúdame a entender. ¿Para qué me está llamando? Vamos, iglesia. Dile al Señor: ¿para qué me has traído a esta iglesia? Dile al Señor, vamos, con toda confianza, con toda sinceridad. Dile al Señor en esta noche: ¿para qué me has traído a esta iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que tienes para mí? Díselo al Señor. ¿Para qué me has traído a esta iglesia? ¿Para qué me has traído? Me has traído solo de visitante, me has traído para que me quede. Me has traído para revelarme tu luz, tu evangelio, tu palabra, tu nombre. ¿Para qué me has traído? Y yo te aseguro que el Señor te contestará.
y te dirá que te ha traído primeramente para que obtengas la salvación de tu vida, primeramente para que obtengas la salvación de tu vida, y segundo para que otros puedan ser alcanzados a través de ti, para que otros puedan ser alcanzados a través del testimonio de Cristo Jesús en tu vida. Pescador de hombres, lo que el Señor quiere hacer de tu vida, hermano. Pescador de hombres, lo que el Señor quiere hacer de tu vida, hermana. Un pescador de hombres, una hermana que sea capaz de llevar esa palabra a más y más mujeres que están necesitando. Hay tantas mujeres que son golpeadas, maltratadas en sus hogares, que son abusadas físicamente, psicológicamente y de tantas maneras. Hay mujeres que están allá, hay niñas, hay niños que están siendo abusados por sus parientes y por tantas cosas que están ocurriendo, y ahí está la iglesia del Señor, que necesita entender que somos pescadores de hombres, somos lo que el Señor ha llamado, somos lo que el Señor ha escogido. Nueva es el llamado del Señor. Pedro aceptó el llamado, Juan aceptó el llamado, Jacob aceptó el llamado, Andrés aceptó el llamado, aún el mismo Judas Iscariote aceptó el llamado. Oh iglesia, ¿por qué tú no puedes aceptar el llamado de Dios? Porque tú no puedes aceptar el llamado. La voz del Señor está diciéndote: quiero serte un pescador de hombres, una hermana pescadora de mujeres, un hombre pescador de hombres y almas. Oh, si pudieras ver cuántos hogares en este mundo, cuántos hogares están siendo destruidos día con día. ¿Cuántos hogares están sin un papá, sin una mamá? ¿Cuántos niños que están creciendo con una abuela, con un tío, con un familiar o con un conocido? Hogares destruidos por completo. Almas que están necesitando de unos pescadores, de hombres y mujeres que puedan entender el llamado. Cuando joven está creciendo frustrado con tantas cosas de este mundo, y papá y mamá no entienden lo que está pasando en la vida de ese joven. Cuando joven que está esperando cumplir 18 años y está diciendo: yo me largo de esta casa, yo me voy. Oh iglesia, hay mucho que hacer, hay mucho que orar, hay mucho por qué ayudar, hay mucho por qué clamar, hay mucho por qué. Hay mucho por qué buscar de Dios. Tal vez tú te sientas bien, tal vez tú te sientes bien, pero hay muchos que están siendo prisioneros, esclavos del enemigo, esclavos de la droga, esclavos del vicio, esclavos de pornografía y tantas cosas de este mundo. Están siendo oprimidos por cosas perversas. Oh iglesia, tú eres un pescador de hombres, una mujer que es pescadora de mujeres que están sedientas. Si pudieras entender cuántos niños están deseando y están allí en hogares sustitutos, están allí y han sido abandonados por sus padres, niños que están siendo abandonados en los basureros, niños que están siendo abusados siendo los bebés, tantas cosas que están pasando. El enemigo está haciendo cosas perversas mientras nosotros como iglesia no queremos entender el llamado. No queremos entender el llamado de parte de nuestro Dios. El Señor le preguntó a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? El profeta Isaías dijo: Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Tal vez tu hogar está bien. Tal vez tu hogar está bien, está cómodo. Pero hay miles de niños que están allí, abandonados,
creciendo, sin un padre, sin una madre. Niños que a temprana edad están experimentando las drogas, están experimentando el sexo y tantas cosas de ese mundo. Están aprendiendo a robar, están aprendiendo a hacer cosas perversas. Oh, mi hermano, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de continuar orando, ayunando, buscando más la presencia de Dios. El Señor ayude a cada una de estas personas. Que el Señor rompa toda cadena, que el Señor rompa toda atadura, que el Señor reprenda todas esas cosas que el enemigo está levantando. En esta noche levantamos un clamor por cada alma, por cada persona, por cada hermano, cada hermana, cada uno de aquellos que están luchando contra algo. Oh, mi Dios, somos pescadores de hombre, hermano. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Ven a mí, dijo el Señor, y yo te voy a enseñar. Yo te voy a transformar, yo te voy a capacitar, yo te voy a instruir para que puedas ser un pescador de hombres, para que más almas puedan venir a los pies de Cristo. Continúa invitando, iglesia, continúa invitando, no te canses, continúa invitando. Persevera más y más, empápate de la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios. Y verás la mano de Dios moviéndose en cada uno de nosotros. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas grandes. Dile al Señor, ya no quiero. Ya no quiero ser así. Ya no quiero ser así. Ya no quiero ser así. Quiero abandonar todos esos vicios. Quiero abandonar todo eso que me está atando y que no me está dejando ser feliz. Somos pescadores de hombres. Somos pescadores de hombres. Somos pescadores de hombres. Somos pescadores de hombres. El Señor nos ha llamado a nosotros, iglesia. Nos ha escogido a nosotros para que a través de nosotros más y más personas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Tal vez no podemos ver los frutos en este momento, pero si continuamos perseverando, si continuamos orando, si continuamos ayunando, si continuamos estudiando, preparándonos, hablando esta palabra, mis hermanos, tarde o temprano esas almas van a venir a los pies de Cristo. Y no van a venir solo por un par de días, un par de semanas, un par de meses, sino que vendrán para quedarse. Vendrán para alabar y glorificar al Señor. Porque ahora estarán agradecidos. Porque ahora morará el Espíritu de Dios en sus vidas. Ahora tendrán la fuerza para poder resistir y quedarse. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Yo quiero en esta noche, iglesia, una vez más, que le preguntes al Señor si todavía no lo entiendes, no lo has entendido. No te estoy juzgando. No es malo no entender, no tiene nada de malo el que no hayas entendido todavía. No, pero pregúntaselo al Señor. Y dile, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a entender. Yo no lo comprendo aún, no alcanzo a visualizar todo lo que tú tienes. Habla con el Señor, dile, Señor, ayúdame a ver lo que tú estás viendo. Ayúdame a oír lo que tú estás oyendo. Porque déjame decirte que el Señor, segundo a segundo, minuto a minuto, el Señor está escuchando el gemido, el clamor, los llantos de almas que están sedientas. Minuto a minuto el Señor está viendo, no una, sino millones de personas que están viviendo una vida que no es agradable
delante de sus ojos. Pero aún así, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Aún el Señor Jesucristo, cuando estaba en esa cruz, aún así todavía aquellos que le habían acusado, aquellos que le habían golpeado, todavía continuaban señalándolo, continuaban allí juzgándolo, continuaban allí mofándose, riéndose, burlándose de él, ni viéndolo en ese sufrimiento que estaba pasando. Déjame decirte, mi hermano, que aún con todo eso, el Señor pudo bajarse de esa madera. El Señor pudo bajarse de esa cruz, pero no lo hizo, continuó allí, porque Él sabía que hay almas que necesitan de ese sacrificio. Hay almas, y entre ellas estábamos nosotros, y hay muchas más almas que necesitan ser alcanzados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, porque su sacrificio todavía tiene validez, todavía tiene vigencia, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por hablarnos en esta noche. Señor, yo quiero ser un pescador de hombres. Nadie dijo que va a ser fácil. Nadie dijo que esto va a ser sencillo. Nadie dijo que esto va a ser como un pan comido, o como alguien dijo, como quitarle un dulce a un bebé. Nadie dijo que va a ser fácil, pero en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, con la fuerza que tú nos das, con el espíritu que tú nos das, con la sabiduría que tú nos das, Señor, yo lo voy a hacer, lo vamos a hacer, iglesia. Yo creo que podemos, hermanos, yo creo que podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Está bien claro que no es con nuestra habilidad o capacidad humana, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Levanta tus manos y vamos a darle gracias al Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por todo lo que tú nos has dado, mi Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen muy buena noche. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Si Dios nos concede vida, nos miramos el domingo en ayuno y oración. 9 de la mañana está abierto acá para que estemos orando y buscando la presencia de Dios. Dios les bendiga. Pasen muy buena noche. Bendiciones.